Hola a todos. Este video es parte del material complementario en relación al texto ¿Qué significa hablar? De Pierre Bourdieu y esperamos que les resulte de utilidad. En esta ocasión lo que vamos a hacer es relacionamos el texto de Bourdieu con un caso concreto de una comunidad lingüística concreta de la ciudad de Córdoba capital. Y esperamos entonces que les resulte de interés el aporte que es siempre tan pertinente. Bueno, vamos a comenzar por señalar algunos conceptos importantes que indica Bourdieu en Economía de los Intercambios Lingüísticos. Este autor señala que por más legítimo que resulte tratar las relaciones sociales y las relaciones de dominación como interacciones simbólicas, no hay que olvidar que esas relaciones de comunicación también son relaciones de poder simbólico y que implican entonces cuestiones relacionadas al poder. Todo acto de habla, señala Bourdieu, y toda acción es una coyuntura, por un lado, que implica una cierta pretensión de hablar, la capacidad lingüística de hablar, que es una capacidad biológica propiamente humana, tenemos la capacidad de hablar, pero por otro lado, como capacidad social que permite adecuadamente una competencia. Es decir, que necesitamos cierta competencia para poder hablar y esa competencia ya no es biológica o propiamente humana, sino que es una competencia social. Nosotros vamos a analizar particularmente o vamos a tomar el caso particular de una comunidad lingüística que se da en la Escuela República del Ecuador. Es una escuela de nivel primario, de gestión estatal, que se encuentra apostada en barrio Nuestro Hogar 3 de la ciudad de Córdoba. Es una zona urbano marginal de la ciudad que está en el suroeste, cerca de la Ruta 20. Y es una escuela a la cual asisten niñes de los barrios aledaños, también urbanos marginales, como Barrio San Roque, Barrio Los Filtros, Villa Las Pichanas, el mismo barrio de Villa Las Flores, y también chicos y chicas de la comunidad 6 de agosto, que es una comunidad boliviana que está apostada en Barrio San Roque y que se autodenominó Comunidad 6 de agosto debido a que el 6 de agosto es el día de la independencia de Bolivia. Así que es un nombre bastante significativo, el nombre que esta comunidad boliviana dio a su barrio o a la parte del barrio que la comunidad ocupa. Por un lado entonces están estos dos grupos de niñes, las niñas de origen cordobés, pero de Córdoba, de barrios urbanos marginales, y por otro lado las niñas de esta comunidad boliviana. Junto a estos grupos lingüísticos los separamos justamente por los rasgos lingüísticos que tienen sus hablas y su escritura. También hay otro grupo lingüístico que es el grupo compuesto por les docentes y por el personal administrativo de esta comunidad educativa, que en su mayoría son de origen cordobés. Hay algunas personas de otras provincias y son provenientes de los sectores medios o de las capas sociales medias. Bueno, esta es la comunidad que nosotros vamos a tomar para ejemplificar o para poner a funcionar estos conceptos de Bourdieu. Bourdieu señala que la lingüística se condena o que se limita cuando de alguna manera pretende pensar la lengua o el funcionamiento de lengua fuera del mercado lingüístico, que no es la lengua en sí, sino que son discursos caracterizados que tienen un origen colocados en relación a la producción. En este caso, la comunicación, nosotros sabemos que en la comunicación existe junto al mensaje un emisor y un receptor, también le podemos llamar enunciador o enunciatario.
un productor o un receptor del mensaje según el autor que vayamos a tomar de la lingüística, pero aquí lo importante es saber que desde el lado de la producción, el locutor está caracterizado socialmente y desde el lado de la recepción, el receptor también está socialmente caracterizado. Cuando el receptor completa el mensaje que produjo el emisor, lo completa cargándolo de sus experiencias individuales y sus experiencias sociales. Hay expresiones entonces que circulan en una comunidad lingüística y que nos sirven para avanzar respecto de este análisis. Vamos a señalar en el caso concreto de nuestra comunidad lingüística, a la que estamos analizando, vamos a señalar algunas características, por ejemplo, en el nivel léxico o algunas cuestiones que se observaron en el nivel léxico. Por ejemplo, en el grupo de niñes cordobeses, expresiones como bolsiquear, mortal, zarpado, chomazo. Y en las niñes de la comunidad 6 de agosto, expresiones como machucar, botar, pillar, que son expresiones que marcan diferencias en las variedades del español, ¿sí? Pertenecen entonces a distintas variedades del español y denotan diferencias en esta variedad. Esas variedades, digamos, también se expresan en el nivel morfológico. Por ejemplo, el uso de las flexiones verbales, dado que las niñas de la comunidad boliviana no usan el vos, no vocean, sino que usan el tú. Entonces, en la segunda persona del singular, por ejemplo, de los verbos, es diferente de las niñas cordobeses que sí utilizan el vos, característico de la variedad rioplatense. Y a estas diferencias en el nivel léxico y en el nivel morfológico se suman también diferencias que son perceptibles fonética y fonológicamente y que se destacan muchísimo más, incluso se notan cuando coinciden, por ejemplo, las expresiones en relación al nivel sintáctico. La tonada, el ritmo del habla, el volumen de la voz hacen que estas diferencias sean mucho más marcadas y mucho más notorias. Estos ejemplos que estamos considerando nosotros de las diferencias que podemos encontrar en los integrantes de esta comunidad lingüística que estamos analizando son muy importantes y son pertinentes porque Bourdieu señala que a diferencia de la denotación, que sería notar estas diferencias realmente que tienen estos niveles lingüísticos, la connotación, en cambio, es diferente y opera de un modo diferente. Porque la connotación, a diferencia de la denotación, que es la parte común a todos los interlocutores, la connotación guarda una relación de las expresiones individuales y colectivas que señalábamos. Dice, por ejemplo, la paradoja de la comunicación consiste en que, aunque implica un medio común, solo se produce suscitando y resucitando experiencias singulares socialmente caracterizadas. Esta cita es muy importante. La palabra de los diccionarios no tiene ninguna existencia social en la práctica, solo existe sumergida en situaciones. Esto quiere decir entonces que esas diferencias que nosotros estábamos señalando, diferencias morfológicas, sintácticas o diferencias en el orden del léxico, si bien en la denotación solamente son una diferencia, en el plano de la connotación sí van a implicar una importancia mayor debido a que van a estar insertas justamente en esto que señala Bourdieu, que tiene relación con lo social y que tiene relación con las experiencias individuales y las experiencias colectivas. Vamos a tomar algunos ejemplos concretos de estas palabras porque Bourdieu señala que entonces en el sentido de la connotación es donde empiezan a jugar significativamente estas cuestiones relacionadas a la dominación y estas cuestiones relacionadas al orden de la dominación simbólica. ¿Por qué? Porque allí en la connotación hay palabras como por ejemplo la palabra trabajo, familia, madre, amor. Son palabras que
Supuestamente son nombres comunes, supuestamente son sustantivos comunes, sin embargo, adquieren una significación muy diferente para los individuos que están socialmente caracterizados. Nosotros vamos a señalar, por ejemplo, algunas diferencias que va a haber y algunos ejemplos concretos que hay en relación al trabajo, y nuestra hipótesis es que los resultados de esas diferencias no son siempre beneficiosos para todas las partes de esta comunidad lingüística. Por ejemplo, los niños integrantes de las comunidades concretas cuentan con una serie de caracterizaciones a través de su habla. Son caracterizados a través del habla, y estas caracterizaciones que les son atribuidas por cómo hablan reproducen ciertas diferenciaciones sociales. Unos son extranjeros de un país limítrofe y los otros son provenientes de sectores urbanos marginales y grupos estigmatizados. Esto se puede comprobar cuando se escucha, por ejemplo, a las niñas hablando entre sí. Es muy común escuchar calificativos despectivos relacionados a esto que estamos mencionando. Boliviano, por ejemplo, pero dicho no solamente como un adjetivo gentilicio, sino en un uso despectivo, y un montón de derivaciones que connotan una agresividad bastante importante. Boliviano de mierda, boliviano puto, volvete a tu país, y un montón de expresiones por parte de las niñas cordobeses respecto de las niñas de la comunidad 6 de agosto. Asimismo, estas niñas cordobeses son niñas provenientes de un sector urbano marginal. Entonces vamos a tomar como ejemplo uno de estos nombres comunes que decíamos anteriormente, que en principio son, en el campo de la denotación, son solamente palabras, pero que, como refiere Bourdieu, distinguen una situación comunicativa. Por ejemplo, vamos a señalar una comunicación que se observó durante la investigación, que son dos niñas conversando en el recreo, dos niñas cordobeses, y estaban hablando del trabajo que realizan sus familias. Entonces uno de ellos le comentaba al otro niño que él todavía no trabaja con sus padres, pero que sí lo hace su hermano mayor, y que trabajan de descuidistas, es decir, que viven del descuido, que su trabajo es, digamos, esperar a que una persona, a tener la oportunidad de cometer un hurto, por ejemplo, tomar alguna cosa ajena para después venderla, y de allí, digamos, obtienen el dinero. Esto, digamos, en la concepción del niño, que es un trabajo, vemos acá como un nombre común o una expresión, tiene diferentes connotaciones para distintos sectores sociales, y entonces esas connotaciones van a aparejar diferencias en las caracterizaciones sociales que se realizan, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en cómo los docentes ven esta palabra, que connota para ellos la palabra descuidista, que para este niño connota el trabajo de su familia, es inevitable pensar que para estos docentes esa misma palabra está relacionada a la ilegalidad, a la ilegitimidad y a algo que está bastante distante del trabajo. Y esas diferencias provocan entonces estigmatizaciones y provocan diferencias en relación a los integrantes de esta comunidad. No hay entonces palabras inocentes. Cuando se recurre a un lenguaje neutralizado, dice Bourdieu, lo que se quiere hacer es, en realidad, tratar de establecer un consenso práctico entre agentes y grupos dotados de diferencias. En este sentido, la concepción saussuriana de lengua como un tesoro común, con cuya conservación participan todos los componentes de una comunidad o todos los integrantes de la comunidad, entonces supone una lengua totalmente homogénea. Si nosotros tomamos el concepto de Saussure, se supone que los integrantes de esta comunidad lingüística son homogéneos, hay una homogeneidad, porque ese tesoro que es la lengua es conservado por todos de alguna manera. Esta línea, entonces, dice Bourdieu, de los fundadores de la lingüística, incorporan en su teoría un objeto preconstruido,
cuyas leyes sociales de construcción son olvidadas. También esta cita es de Bourdieu y es muy importante porque está muy relacionada con lo que comprendemos por la lengua oficial. La lengua oficial, por oposición al dialecto, es una lengua que su difusión y su imposición se construye a partir de la producción económica y de la dominación simbólica. La lengua oficial se ha construido vinculada al Estado, no solamente en nuestro país, sino también en otros países, y ustedes van a encontrar en el texto de Bourdieu que él pone como ejemplo la Francia revolucionaria y explica cómo en la Francia revolucionaria también se hizo esta consideración sobre la importancia de la lengua y sobre esta construcción de la lengua oficial, porque imponer una lengua de alguna manera implica imponer un pensamiento. Entonces, Bourdieu toma el ejemplo de Francia, nosotros lo podemos pensar perfectamente relacionado a cómo se construyó esta idea de lengua oficial en nuestro país junto a la conformación del Estado, ¿sí? Bueno, entonces esta observación sobre la lengua oficial es pertinente a nuestro ejemplo, al ejemplo de esta comunidad lingüística concreta que nosotros hemos tomado aquí para el análisis, porque si bien en nuestro país actualmente existen políticas de plurilingüismo, es importante señalar que esas políticas de plurilingüismo, si bien existen en el papel, pero que son políticas que no cuentan ni con el presupuesto necesario, ni con las condiciones necesarias para funcionar. Y que además esas políticas de plurilingüismo se piensan generalmente para las provincias de frontera, para las provincias donde las comunidades de pueblos originarios tienen una mayor presencia o una mayor organización. Por ejemplo, en Misiones hay políticas de plurilingüismo y escuelas bilingües relacionadas a la comunidad guaraní, de habla guaraní. No queremos decir que esas políticas de plurilingüismo funcionen bien, simplemente queremos decir que allí se piensan y se desarrollan y se llevan adelante, pero en Córdoba no está considerada la política de plurilingüismo en las escuelas, porque socialmente está instalado que los pueblos originarios viven en las provincias de frontera y además en las zonas rurales. Resulta difícil pensar a las comunidades de los pueblos originarios en un ámbito urbano, en un ámbito ciudadano y además en los centros urbanos más grandes del país, siendo que, sin embargo, el quichua y el aymara, que son las lenguas maternas de muchas de las niñas que asisten a esta escuela, es muy común escuchar esas lenguas en las calles del barrio, porque es la lengua materna de la familia. Existen, digamos, políticas para el desarrollo de estas lenguas, pero la verdad que en Córdoba no, al menos en esta comunidad, que realmente tiene una participación de estas poblaciones, no hay una política de plurilingüismo vigente y eso tiene también toda una connotación social, política y de dominación simbólica que nosotros podríamos analizar desde esta perspectiva. También es importante notar algo que señala Bourdieu y que lo podemos ver en esta comunidad lingüística concreta, es que a partir entonces de esta situación escolar, donde la lengua de la escuela es la lengua oficial y entonces es importante que el niño participe de las prácticas escolares y que se desarrolle en ese ambiente, que comienzan a hacer las familias de la comunidad boliviana, comienzan a hablar el español también en sus casas y fomentan que los niños hablen el español, que aprendan bien el español y esto podríamos decir que perjudica y atenta contra una diversidad lingüística y con la conservación de sus propias lenguas originarias, ¿no? Tema que sería importante para seguir analizando en un estudio un poco más profundo.